Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Amén. porque Él es bueno y porque Él es bondadoso. Amén. Amén. Hoy quiero tocar un tema que he estado meditando en Dios en la semana. Le decía al pastor que estamos en los tiempos, en el mes de la reforma. ¿Cuántos conocen qué es la reforma? Fue un tiempo en el año 1517. Se conoce a Martín Lutero como el precursor de la reforma, pero antes de Martín Lutero, que fue como el protagonista de la reforma, hubieron hombres que comenzaron a trabajar en la reforma. Uno de ellos fue Juan Hus, que habló de Martín Lutero. Y para los que me conocen y los que no me conocen, saben que me gusta mucho predicar la palabra de Dios, doctrina. A mí me encanta predicar la palabra de Dios. Sé que estamos en un tiempo donde nos encanta escuchar que nos bendiga, que Dios nos profetice, que Dios nos hable, que Dios nos diga. Eso es importante y es muy bueno. Pero hemos entrado en un tiempo muy peligroso donde estamos esperando más de lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Amén. Pero quiero invitarles que se pongan sobre sus pies para orar. Permítame que les incomode. Como decía el pastor, dígale que tiene a su lado, no me hables. Debemos entender que el tiempo de la palabra es un tiempo especial con Dios, porque aunque sean hombres y mujeres distintos que nos paramos aquí, tal vez sea más adelante usted, es Dios el que está hablando a su pueblo. Amén. Y debemos aprender a reverenciar su palabra. Me encanta algo porque leyendo la historia, había un predicador que siempre hacía una pausa antes de predicar, para que el pueblo entrara en quietud y entendiera que se iba a dar los pensamientos de Dios. Amén. Oramos. Señor mi Dios, amado Padre, te adoramos, mi Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, Dios. Padre, te agradamos y te bendecimos, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, solo por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Amado Dios, gracias porque podemos adorarte, Señor. Gracias porque podemos tener el privilegio de adorarte y darte lo mejor de nuestras vidas. Señor, qué privilegio es poder estar en tu presencia, levantar nuestras manos para adorar al único y verdadero Dios, Señor. Padre, ahora que voy a exponer tu palabra, yo te pido, Señor, que uses mi vida como ese instrumento para bendecir a tu pueblo, Señor. Mira la gente, Señor, que tiene necesidad de ti, Señor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos necesidades distintas. Y mientras adorábamos, Señor, me decías que a tu pueblo Israel te le manifestaste en diferentes formas, Señor, conforme a la necesidad que tu pueblo tenía, Señor. Y tu pueblo hoy aquí, Señor, todos tenemos necesidad de ti, Señor. No sé, Señor, los que están aquí por primera vez, los que tienen tiempo viniendo a tu casa, Señor, cuál sea la necesidad. Pero yo te pido, Señor, que te puedas manifestar, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tal vez hay necesidad de un milagro, Señor. Manifiéstate como el Dios sanador, Señor.
Tal vez hay necesidad, Señor, de un milagro financiero. Hazlo, Señor. Dios, durante 40 años tu pueblo, Señor, anduvo errante en el desierto, pero nunca, Señor, le faltó la provisión, Señor. Durante 40 años el pueblo de Israel experimentó a un Dios que se manifestó en diferentes formas, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, mi Dios, y que hoy, Señor, sea el inicio de la manifestación de Dios en nuestras vidas y en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor, y que podamos ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amén. Gloria a Dios. Como decía, quiero introducir el viernes para sábado. Hablaba un rato con mi hermana Lina, con Juan Carlos y con sus hijos, y les hablaba sobre los tiempos que estamos viviendo. No solo son tiempos difíciles a nivel global, sino estamos viviendo tiempos difíciles dentro de la iglesia de Cristo. Amén. A mí me preocupa ¿cuántos libros tiene la Biblia? Pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y yo le pregunto, iglesia, ¿usted cree que en esos 66 libros de la Biblia a Dios le faltó escribir algo? ¿Qué es la Biblia? Es la instrucción de Dios para su pueblo. Y entendemos que la palabra de Dios es la regla infalible de Dios de fe y conducta para sus hijos. Es decir, a través de la palabra de Dios, Dios nos habla, nos enseña, nos capacita, nos forma. Pero me preocupa que en este tiempo la iglesia le está dando más importancia al pensamiento humano por encima del pensamiento de Dios. Pregúnteme, ¿cómo así? El hombre está viendo más el pensamiento de los otros hombres porque tienen renombre. Amén. Si aquí se para el maestro Oscar y da un pensamiento que suena bonito, pero va en contra de la Biblia, la gente dice amén. ¿Me explico bien? Yo doy un pensamiento sobre una postura, sobre algo, y comienzo a dar ese pensamiento y la gente comienza a decir amén. Pero ¿qué está sucediendo? La gente no está yendo a la escritura, está yendo y está viendo el pensamiento del hombre por encima de la palabra de Dios. Y eso está sucediendo mucho. La gente está viendo más lo que dice el gran predicador o el gran apóstol por encima de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y yo le decía al pastor en estos días, y lo puse en mi estado, y lo creo firmemente, que en este tiempo necesitamos dentro de la iglesia hombres como Martín Lutero, Juan Hus, Juan Calvino y los que estuvieron con ellos. ¿Por qué cree usted y por qué creo yo esto? Porque Martín Lutero, del hombre que quiero hablar hoy, surgió de la iglesia católica. Pero la historia cuenta que este hombre, en su corazón había un fuego y una pasión por lo de Dios. En Martín Lutero había algo en su corazón que lo encendía por lo de Dios. Él estaba dentro del clérigo, pero no era suficiente para él. Y dice la historia de Martín Lutero que ese hombre se paraba de madrugada, de día,
y confesaba sus pecados a Dios, pero había algo dentro de él que le decía que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Y yo lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Amén. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dígale al que tiene a su lado: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Estamos en la iglesia ¿para qué? Para salvación. Amén. Dice, verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo voy a leer de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y de ahí partimos. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice la historia que Martín Lutero, en su necesidad, y quiero preguntar: ¿cuántos tienen necesidad de Dios en esta mañana? No solo esta mañana, sino durante toda la semana. ¿Cuántos anhelan encontrarse con Dios? Y yo digo, si Martín Lutero y los reformadores que Dios usó en su tiempo trastornaron la historia, porque lo vamos a ver, la gente dice la reforma, y me parece acertado lo que mi pastor decía: hijos de Dios permitiendo que sus hijos se disfracen por Halloween, que no conocen la historia de dónde surgió, pero celebran Halloween. Algunos, la sociedad celebra Halloween, pero es increíble que la iglesia no conozca la historia de los reformadores, y que el mes de octubre estamos celebrando la reforma que Martín Lutero clavó en el año 1517, el 31 de octubre, en la catedral, en una catedral de Inglaterra. Entonces, si no conocemos la historia del libro de los Hechos de la Iglesia, tampoco conocemos la historia de los reformadores, porque se nos dice protestante. Entonces, en este hombre había un fuego, y yo pregunto: ¿hay un fuego en su corazón? Yo me molesto mucho, a veces, pregúntele a mi esposa, y algo que me molesta es la palabra de Dios. Un celo por la palabra de Dios. Y quiero explicarme. En estos días, yo lo voy a decir para que no piensen que yo me la paso en las redes todo el día buscando a quién se equivoca. No, yo no soy de ese tipo de persona. Pero en estos días escuché a alguien de renombre, y se lo decía a Lina y a su familia, que decía: necesitamos profetas en este tiempo que den su palabra y tengan la capacidad de cambiar el tiempo, el pasado. Y yo me pregunté: ¿cómo así? Y lo más triste es que la gente aplaude. La gente aplaude. Y el hombre decía: la palabra de Dios es la palabra de Dios y Él la cumple. Pero tenemos que llegar al momento
que los profetas de Dios hablen y así nos equivoquemos, Dios cambia el pasado. Yo decía, ¿y este qué? Y él explicó eso, lo explico. Estoy haciendo una ilustración entre lo que es Martín Lutero, un hombre de Dios que Dios sacó del clérigo de la Iglesia Católica para trastornar y transformar un tiempo espiritual. Amén, así es. Para que vean lo que hoy estamos viviendo. Y este hombre dijo, explicándole a su iglesia de más de 2,000 personas y la gente aplaudiendo, él decía así: Dios, su palabra es su palabra, y desestimando la palabra de Dios. La palabra de Dios es su palabra y Él la cumple, pero tiene que llegar el tiempo donde los profetas hablen y así nos equivoquemos, Dios cambia el pasado. Y Él lo explicó así. Él se llama ¿cómo? Jonathan. Y viene el profeta y le dice, Dios te dice Juan, y él decía, aunque yo me equivoco, porque él no se llama Juan, él se llama Jonathan, y le profetizo como Juan, Dios va a hacer, porque yo soy un profeta y Dios tiene que cumplir mi palabra, que en el pasado, cuando su mamá le estaba poniendo Jonathan, Dios a partir de este momento tiene que ponerle Juan, porque yo le estoy diciendo Juan. ¿Usted cree que eso es? Es decir, que su mamá en el pasado se equivocó y no tenía que haberle puesto Jonathan. Según el profeta, tenía que haberle puesto Juan, porque él estaba profetizando y se estaba equivocando en lo que estaba diciendo de Jonathan. Entonces, es increíble ver cómo la iglesia de Cristo aplaude esas cosas. Es increíble ver cómo la Biblia en el libro de Oseas dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Sigamos con Martín Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entremos en el contexto de lo que vivía Martín Lutero en ese año de 1500. El pueblo, el pastor hablaba el viernes, los invito, vénganse el viernes, así llueva, vénganse a aprender de la palabra de Dios. Aparte, para el taxi, no sé cómo está haciendo economía, pero vénganse. Estamos siendo edificados. Y el pastor hablaba de las iglesias del Apocalipsis, porque está dando un tema apologético, escatológico, muy bueno, que la iglesia debe entender los tiempos que estamos viviendo, hablando de escatología, que hablaba del oscurantismo. Y en el oscurantismo entra en la Edad Media Martín Lutero, los reformadores, y en ese tiempo el pueblo no tenía, no tengo la Biblia aquí, pero la tengo en el teléfono, no tenía la capacidad de estudiar la Biblia, no tenía la capacidad de estudiar la palabra de Dios. Y como no tenía la capacidad de estudiar la palabra de Dios, ¿eran qué? Engañados. Porque en ese tiempo la palabra estaba solo traducida en el latín y no había la capacidad de que el pueblo, como usted y yo, estudiáramos la Biblia. Pregunto, ¿cuántas veces estudia usted la Biblia en la semana? ¿Cuántas? Ninguna vez a la semana, me sorprende. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántas veces estudia usted la palabra en la semana? Ninguno la estudia. Muchas veces. Pero vea esto. Este tiempo, en el año 1500, 1400, la gente no tenía la capacidad de agarrar su Biblia, hacer un devocional y estudiar la Biblia. Estaban en el tiempo del oscurantismo, es decir, estaba totalmente todo velado. Y como el pueblo no tenía la capacidad o el privilegio que usted y yo tenemos, porque otros pueblos en China, Corea del Norte no tienen la capacidad de leer la Biblia como usted y yo la leemos. Eso pasaba en el tiempo de Martín Lutero. Entonces, los monarcas, los padres de ese tiempo, enseñaban lo que a ellos les convenía. Y de ahí comenzaron a surgir este tipo de cosas como las indulgencias conocidas, el pagar para que usted no fuera al purgatorio, este tipo de cosas. Y el pueblo
lo hacía, lo aceptaba porque no leía y porque no tenía la Biblia. Se levantó un hombre antes de Martín Lutero que comenzó a traducir la Biblia del latín al alemán. Lo comenzó a traducir para llevársela al pueblo. Estos hombres que se levantaron con el fuego de Dios para trastornar la historia eran hombres que sufrieron persecución. Yo pregunto aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí sufrimos persecución? Amén. Así es. Gloria a Dios. Vean que tiene a su lado y pregúntenme, ¿por qué no estudia la Biblia? Voy aquí. Juan Hus fue quemado en una hoguera y dijo: después de mí se levantará uno que no podrán callar. Escúchenme, lo estaban quemando y dijo: después de mí se levantará uno que no podrán callar. Y a Martín Lutero le decían el cisne. Y ese hombre que se levantó 100 años después fue Martín Lutero. Y alguien puede decir: Martín Lutero era un rebelde. No, era un hombre de Dios. Amén. Que estudió el libro de Romanos y ese capítulo 1, verso 17 iluminó a Martín Lutero. Él entendió que lo que se estaba haciendo en la Iglesia Católica no estaba bien y entendió, el Espíritu Santo le hizo entender que el justo por la fe vivirá. Es decir, todo lo que estaba haciendo la Iglesia Católica estaba en contra de lo que Dios había establecido. Y este hombre de Dios cambió un tiempo y cambió una temporada. Estamos hablando de un nuevo tiempo en esta iglesia, de una nueva temporada. Pero ¿cuántos están dispuestos en realidad, con su sacrificio y su esfuerzo, a cambiar el tiempo y a cambiar y a marcar una nueva temporada? Para cambiar un tiempo y marcar una temporada, debe haber sacrificio de parte de nosotros. Para ser distintos y para marcar esta generación, debe haber sacrificio. ¿Amén? Sé que estas cosas no nos gustan. ¿A cuántos les gusta lo fácil? A todos. A la mayoría de la gente no le gusta sacrificar tiempo para estar con Dios. A la mayoría de la gente no le gusta tener tiempo con Dios, porque cuesta tiempo, vale la redundancia, porque nos cuesta sacrificarnos. Amén. Pero Martín Lutero, movido por el Espíritu Santo, marcó no solo un tiempo, sino marcó una temporada. Cuando este hombre entendió que era solo gracia, solo fe y solo escritura, algo cambió en él. ¿Cómo así? Al principio dije que estamos cambiando la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, por los pensamientos de los hombres. Y es impresionante ver y escuchar el desconocimiento de la gente de la palabra de Dios. Quiero ser enfático con esto. Usted y yo tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios para estudiarla. Y usted la descarga aquí. Esto no es solo para el Instagram, para el Facebook, para el TikTok. La descarga aquí y tiene más de 20, 50 versiones. Tiene todas las versiones de la Biblia. Pero no lo usamos. Los reformadores no tenían la capacidad, pero ellos fueron transformados y cambiados. Cuando Martín Lutero entendió que solo era escritura, la cosa cambió.
¿A cuántos les gusta que Dios les hable? Pregunto de nuevo, ¿a cuántos les gusta que Dios les hable? A mí me gusta que Dios me hable. Perdón. A mí me gusta que Dios me hable. Pero ¿cuántos van a la Biblia a que Dios les hable? ¿Usted sabía que Dios nos habla a través de la palabra de Dios? Porque son sus pensamientos. Pero resulta que estamos viviendo un tiempo donde solo queremos que Dios nos hable a través de la imposición de las manos del que está predicando. Pero no queremos ir a la Biblia a que Dios nos hable. No queremos entender que Dios habla a través de su palabra. No queremos ir a buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Queremos que el predicador reconocido y de renombre nos ponga la mano y nos diga: así te dice el Señor. Puede pasar, y pasa, porque ha pasado. Pero vaya a su Biblia. Sea un lector de la palabra de Dios. Vea esto. Cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios de manera concienzuda, algo pasa en su vida. Así es. La palabra de Dios dice que esa palabra hace al sencillo sabio. Cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo hablo con gente que no tiene estudios. El único estudio que tiene es la palabra de Dios. Pero veo una sabiduría y un entendimiento en esa gente que me da lo que dice la Biblia. La gente es transformada por el poder de la palabra de Dios. Cambiada. Usted puede ver un ingeniero, tiene conocimiento, un doctor, pero si no tiene la palabra de Dios, usted ve gente llena del fuego y del poder de Dios. Amén. No quiero que se me duerma, sé que es como una clase, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque yo creo firmemente que necesitan levantarse hombres y mujeres de Dios que defiendan la palabra de Dios en este tiempo aún con su vida. Así es. Yo lo decía en estos días predicando en el trabajo y lo hablaba con alguien. Yo amo a mi nación Venezuela, la amo con el alma, así salí de ahí. Tenemos 6, 5 años que no vamos a Venezuela, pero yo en Dios he entendido que parte de lo que está pasando en mi nación es culpa de la iglesia. Ministros y hombres de Dios que han vendido su primogenitura y se han apartado de Dios. Hombres y mujeres de Dios que temen levantar la voz para que no se les quite el privilegio. Hombres y mujeres de Dios que tienen temor de ser perseguidos por defender la fe. Hombres y mujeres de Dios que le digan a las autoridades que así no es, que se levanten como en el Antiguo Testamento y digan: así no es. Es el Señor el que merece la gloria. En mi nación se levantó lo que decía el pastor con fama al llorar, porque en Venezuela se levantó el tiempo de brujería más espantoso que hoy podemos estar viviendo en nuestra nación. De 10 venezolanos, 5 tienen la pulsera de los paleros y de los santeros. De 10 venezolanos, 5 adoran a otros dioses. ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios como Juan Hus, Juan Calvino, Martín Lutero, que se paran en la brecha y defienden la palabra de Dios? Pero ¿sabe qué pienso? Nos queremos ir con Dios. ¿Cuántos se quieren ir con Dios? ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Nos queremos ir con Dios.
nos da miedo abrir nuestra boca para defender la palabra de Dios. Nos da miedo para decir lo que tú estás diciendo no es así. Y no es pelear, es defender la palabra de Dios. Dos cosas distintas. Es que usted se ponga como necio a discutir por algo. Y otra totalmente distinta es que usted encamine al pueblo a la palabra de Dios. Porque usted se imagina que si Martín Lutero y estos hombres de Dios no se hubieran levantado a hacer una reforma, ¿qué sería hoy de la iglesia cristiana? Amén. Veamos lo que defendía este hombre. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer varios versos. Vamos a leer el verso 13 en adelante. Dice así, el título dice: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría que es espiritual. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. Amén. Dice, siempre orando. ¿Y qué estamos haciendo en esta casa? Metiéndole fuego a la oración. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Creciendo qué? En el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en el conocimiento de Dios? Y quiero detenerme aquí. ¿Eso era qué? Una oración del apóstol Pablo por la iglesia de quién? De Colosas. ¿Qué podemos identificar de esa oración? La Biblia dice que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él que nos oye, ¿qué va a hacer? Nos va a dar. Pregunto, ¿esa oración de Pablo era una oración conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Algo que carece la iglesia de este tiempo presente es del conocimiento correcto de Dios. ¿Conocemos a Dios? O algunos conocen a Dios a media. Algunos conocen a Dios solo en lo que le interesa. Yo digo así en el trabajo, predicándoles. Ustedes quieren que Dios se aparezca solo como un bombero que viene a apagarle el fuego
de tanto en tanto. Y cuando apaga las llamas, ustedes se olvidan de Dios. La gente quiere que Dios llegue con el extintor, apague las llamas del problema, de la circunstancia, y después se olvida de Dios. La gente quiere conocer solo al Dios de amor, al Dios misericordioso, compasivo, bondadoso, pero no quiere conocer al Dios que en momentos se llena de ira. No quiere conocer al Dios que disciplina a sus hijos por amor. Entonces Pablo está orando por la iglesia para que sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Y qué hace el conocimiento de Dios? Nos hace dar fruto. Un tema después, pero que estoy desarrollando es la importancia de dar fruto. Amén. Seguimos. Martín Lutero se levanta en el año 1517 después de una profecía de Juan Hus, y este hombre clavó una tesis de 95. Él estaba defendiendo lo que la iglesia enseñaba, y a partir de ahí la historia de la iglesia cambió. Se partió el tiempo cuando este hombre levantó y clavó esa tesis de 95 en la iglesia de Inglaterra. Pregunto, iglesia, ¿estamos aquí por méritos propios? ¿Estamos aquí porque somos buenos? ¿Estamos aquí porque merecemos lo mejor de Dios? La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Usted y yo estamos aquí porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo. Entonces, nos acercamos a Dios por medio de ¿quién? Del sacrificio de Jesús. Y si nos acercamos a Dios por medio del sacrificio de Jesús, ¿por qué después que estamos en los caminos de Dios nos volvemos arrogantes? ¿Por qué después que estamos en los caminos del Padre nos olvidamos que es solo gracia? Y eso defendía Martín Lutero. Solo gracia. Estamos en Dios por gracia. Amén. El libro de Efesios dice que la salvación es ¿qué? Por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué nos gloriamos? Si es solo por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo de Dios inmerecido para nosotros. ¿Saben cuánta gente necesita recibir la gracia de Dios para su vida? Martín Lutero lo entendió, porque los monarcas, los padres, estaban exigiendo indulgencias. Págame para que no vayas al infierno. Y la ignorancia del pueblo, por falta de conocimiento, lo hacían. Pero cuando el Espíritu Santo iluminó a Martín Lutero, él dijo: ya va, algo está sucediendo aquí. No es así. Solo gracia, solo fe. Y ese verso que leímos, que dice: más el justo por la fe mira, lo hizo entender que llegamos a Dios por fe. Que recibimos de Dios por fe. Que hemos recibido la salvación por fe. Que caminamos, y yo lo ilustro así: más el justo por la fe mira, yo lo ilustro, entramos en Dios para salvación por gracia, por medio de la fe, porque hemos sido justificados por su Hijo, y para con el Padre tenemos paz. Pero entonces, yo entro aquí y comienzo a caminar porque digo: Señor, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Acepto la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Qué me pidió Dios? Nada, solo fe. Y cuando yo acepto al Señor, soy su Hijo, comienzo a caminar. ¿Cómo? Con mis fuerzas, con mi intelecto, con mi conocimiento humano. No, el transitar de la vida de un hijo de Dios
es por fe. Pero la Iglesia Católica le estaba poniendo cargas al pueblo y le estaban diciendo que era por obras. Y Martín Lutero entendió a través del Espíritu Santo que era por fe y por gracia. Amén. Así es. Dije al principio, ¿cuántos creían que la palabra de Dios, os pregunté, estaba completa en sus 66 capítulos? 66 libros, perdón, gracias mi amor. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. 66 libros, una colección de libros. ¿Cuántos creen que está completa? Para mí, está completa. En Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiesen cabido todos los libros, lo creo. Pero también creo que en esos 66 libros está escrito lo que usted y yo necesitamos para ir al cielo. Así es. A mí me gusta leer mucho. Tenía una meta de leer 10 libros este año. Me quedé en el 4. No creo que lo vaya a cumplir. Me lo falta como 2 o 3 meses. Pero me la pongo para otro año. Gloria a Dios. Entonces, pero mi libro predilecto es la Biblia. Yo tengo libros de textos, escatología, teología sistemática, muchos de teología porque me encanta la teología. Pero esos libros son pensamientos de hombres. Así es. La teología sistemática, la teología reformada, todos los tipos de teologías que hay, un hombre estudió mucho la palabra de Dios y comenzó a trazar su pensamiento. Cuando usted lee teología sistemática, para dar un ejemplo, usted se va a dar cuenta que hay varias citas en el libro. Hay un verso, pero varias citas de varios autores o escritores que dan su pensamiento. Amén. Pero ojo con esto, iglesia. Estamos en el tiempo de decir el verso Juan capítulo 3, verso 16, que todos no lo sabemos. Dice, ¿qué piensas de Juan? ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Interprétalo. Entonces la gente dice, yo pienso que dice esto. Yo pienso que dice esto. No es lo que tú pienses o lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios dejó establecido. Amén. Entonces, cuando yo comienzo a pensar que necesito algo más aparte de la Biblia, comencemos a meternos en problemas. Y lo voy a ilustrar así. El fundador de los mormones, que se me va el nombre, él salió de la iglesia evangélica. Pero él no estaba conforme con estos 66 libros. Ojo con esto. Una cosa es estar inconforme con lo que se pueda estar dando que no es de Dios, y otra cosa es estar inconforme con la palabra de Dios, porque Martín Lutero estaba inconforme con lo que se estaba enseñando y estaba bien, porque lo que se estaba enseñando estaba bien. Pero este hombre, fundador de los mormones, estaba inconforme con los 66 libros de la Biblia, y un día dijo, yo quiero que Dios me revele algo. Y se fue a una cueva y dijo, Señor, revélame, Señor. Y tal vez, no puedo afirmarlo, pero tal vez su intención, no sé si era correcta, no sé, no puedo decirlo, no afirmarlo. Pero él se fue a una cueva, cuenta la historia. Y en su deseo desmedido de revelación de lo que ya estaba revelado, dice la historia que se le apareció, para los que ven en internet, el ángel Murumbí. ¿Existe ese en la Biblia, pastor? El pastor México sabe bastante de Biblia, pastor. El ángel Murumbí. Su revelación, quería revelación. Y dice la historia, ¿por qué hace esto? Porque en Caracas, allá en la capital de Venezuela, yo comencé a ir a la iglesia, pastor y pastora, con mi primo que es pastor, y yo no sabía nada. Y nos visitaban los mormones y aparecían con su libro. Y mi primo ya evangélico con recorrido, los aceptábamos. Y yo en mi ignorancia le decía, ¿por qué no aceptas, Luis? Y él me decía, vamos a ver qué es lo que nos van a enseñar.
Porque dicho de sea de paso, son celosos con su libro. Si usted no acepta que ellos le den clase, no le enseñan nada. Usted los ha visto con un libro. Y nos aparece cada 5 o 10 segundos en internet, nos aparece acá. Y lo más triste es que no hablan de la Biblia, hablan del libro. Bueno, para terminar de contar la historia, se le aparece el ángel Murumbi con un libro, unas tablas de oro, no recuerdo muy bien. Y en ese libro, Jonathan, dice este hombre que el ángel Murumbi le dijo: la Biblia no es suficiente. Y yo digo, ¿la Biblia se equivoca Dios? Jamás. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Eso es conocer a Dios en sus atributos. Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces, ¿cómo tú dices que Dios se equivocó y que necesitas un libro aparte de lo que Dios estableció? Y de ahí surgió la secta que hoy conocemos como los mormones. Entonces Martín Lutero entendió que solo, no me sé, siempre lo he dicho, me cuesta el español porque me da mucho, pero en el latín es sola escritura, algo así, que quiere decir solo la escritura de Dios es suficiente para nosotros. Amén. En la Biblia hay astrología. ¿Usted quiere conocer la astrología? Vaya a la Biblia. En la Biblia se rompen las leyes de la física. En la Biblia conseguimos de todo. Amén. Así es. Yo quiero que le preguntes al que tienes a tu lado, ¿por qué la palabra de Dios no es suficiente? No se me duerma. El Evangelio y los caminos de Dios son de decisión. Dios a su pueblo se le reveló, como decía en la oración, y Él le puso 2 caminos: el camino del bien y el camino del ¿qué? ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Tomar una decisión. Yo le pregunto, iglesia, ¿en qué lugar del camino o por qué va a ser reconocido usted como hijo de Dios? Yo no me quiero morir todavía, pero pienso en mi epitafio. Y el epitafio es lo que va a ser escrito en mi tumba si Dios no ha venido de aquí a allá. Pero me gustaría que se me ponga un buen esposo. Estoy trabajando en eso. Un buen hijo, un buen cristiano, pero un maestro de la palabra de Dios. Yo no quiero aplausos, no me interesan los aplausos. Yo quiero enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Amén. Muchos quieren venir al púlpito, no estoy hablando solo de la iglesia, a enseñar la palabra de Dios, a predicar. Pero va a llegar un día de que lo que enseñamos y predicamos nos vamos a parar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué me molesta? Y lo decía al principio, pastor, hay muchas iglesias raquíticas en este tiempo. Hay muchas iglesias donde las ovejas están pasando hambre y no se les está dando pasto del bueno. Y nosotros que tenemos pasto del bueno, nos cuesta venir. A la iglesia, escúcheme esto, y quiero que se metan, no se me duerma, ya vamos a terminar, porque no es una predicación tan larga.
porque es una enseñanza para que podamos ser transformados en nuestro espíritu y salgamos decididos a predicar la palabra de Dios. Iglesia, no necesitamos un púlpito para predicar. Así es. Así es. Esto lo digo con toda la humildad. Dios me conoce, mi esposa me conoce y sabe por lo que yo lucho. Y lo hablaba con Lindis, con su familia, con Nisi. Yo tengo el privilegio todos los días de predicarle a 100 personas. Todos los días. Yo sé lo que Dios está haciendo en nosotros y en mí. Nos está formando. Pero tengo el privilegio todos los días de predicarle a 100 personas. Y cuando el pastor hablaba de dejarlo muy ahorita, yo dije, hermanita, mañana comenzamos con eso. Porque yo sé que un día Dios me va a decir, te puse en puntadas y moda, no para que te hicieras rico, no para que te vieran a ti, sino para que los condujeras a ellos a mí. Y si yo no predico solo escritura, sino que le meto psicología, la enseñanza del mundo, ¿qué cree usted que va a pasar? Hermanos y hermanas, ministros del Señor que están aquí en este lugar, no estamos para ser vistos. No estamos para mezclar la palabra de Dios con otras enseñanzas. Estamos para enseñar solo escritura. Porque ustedes que están sentados ahí y yo que estoy parado aquí, Jesucristo murió por nosotros para dar salvación. Y que solo en este tiempo se predique prosperidad por encima de salvación, no está bien. Amén, así es. Para los que algún día me ven en internet, si me ven. Porque a la gente no le gusta que se le hable de esto. La gente quiere que le llueva oro del cielo, diamante. La gente quiere noches de gloria por sanidad. Así es. Está bien, porque tenemos un Dios de sanidad. Pero mi Biblia enseña que 10 leprosos fueron a Jesús y uno solo fue salvo. Dios no murió para hacernos ricos. Dios no murió para solo traernos sanidad. Él murió para traernos salvación, porque se trata de vida eterna. Y usted decide si va al cielo o va al infierno. Pregunto, ¿cómo murieron los apóstoles? Perdón, solo Juan el Amado murió en la isla de qué? Pero la historia dice que el hombre fue echado en una qué? En un caldero de aceite en México. Y era el discípulo amado. ¿Cómo creen ustedes que murieron estos reformadores? Perseguidos, martirizados. Ya dije al principio, Juan Cruz murió quemado. Y digo, después de mí, a mí me callarán, pero se levantará uno que no podrá callar. Dice la historia que después que Martín Lutero se levantó y clavó esas 95 tesis, la cosa se puso peor. Lo llevaron ante el tribunal para perseguirlo, para señalarlo y para pedirle que refutara lo que él estaba haciendo. ¿Qué cree usted que hizo? Si en tu trabajo, tu familia te pide hoy, como decía el pastor, que te olvides de Dios. ¿Cuántas veces no te dicen, si eres religioso, solo Dios, solo escritura, no tienes más nada de qué hablar? ¿Y
¿Cuántos de los que están aquí, si su familia, si sus amigos, si en su empresa le dicen, olvídate de Dios, no prediques más a Dios, qué vamos a hacer? ¿Agradar al mundo o agradar a Dios? ¿Sabe qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero se paró en la raya y no refutó lo que Dios le había dicho que debía hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo creo firmemente que Dios está por venir. Está bien, está bien. No perdamos más el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios está por venir, usted y yo tenemos una tarea. Y la tarea no es afanarnos por las cosas de este mundo. Amén, así es. La tarea no es preocuparnos más por las cosas del mundo. Porque el mismo libro de Colosenses que leímos en el capítulo 3 dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde algún día vendrá nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si su preocupación primaria son las cosas de este mundo, déjeme decirle con todo el respeto, no voy a decir eso porque no se escucha bien, pero déjeme decirle con todo el respeto que está lanzando la pelota en el balde que no es. Porque nuestra prioridad debe ser buscar y agradar a Dios. Amén. Nuestra prioridad debe ser buscar y agradar a Dios. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí, y me van a responder con toda la sinceridad porque no pueden mentir, están discipulando a uno? Amén. Voy a preguntarle de nuevo. Y no porque se nos puso, no lo veo como una tarea, es una responsabilidad. Dios movió al pastor para decir, no solo evangelizar es predicar y dejar a la gente que se vaya, sino cuántos están con ese discípulo enseñándole la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos agarrado a uno y, como dice en el Antiguo Testamento, estamos despedregando el corazón de esa gente para sembrar una nueva semilla de salvación y de vida eterna? ¿Cuántos levantan la mano? Y no me vean así, no vea al pastor. El pastor no está notando. Entonces, ¿cuántos queremos cambiar la historia de esta nación? Escucho evangélicos en Colombia decir esto. No sé el porcentaje porque no lo investigué, pero Colombia es un país muy católico. La mayoría de su gente es católica. Yo pudiera decir, me puedo equivocar, que el 80% de esta población es católica. Y cuando teníamos la casa de oración en la casa de Jonathan en Bello, salimos a evangelizar un día, un domingo, si mal no recuerdo. Y la gente no nos atendió, algunos sí, otros no. A mí me pasó algo muy particular con mi esposa, que seguro que los que estaban predicando también. La señora estaba ocupada y yo le dije, yo siempre le digo así, deme 3, 5 minutos, es rapidito. Y la señora me dice, no, está bien. Ella me abre la puerta. Pero cuando yo dije, yo soy cristiano evangélico, eso fue como que si le hubieran dicho, yo soy el diablo. Me cerró, ¿te acuerdas? Nos cerró la puerta en la cara y dije, yo no quiero nada con los evangélicos. Y yo me molesté, por supuesto. Pero después meditaba en eso y entendía que aunque esta nación es 80% católica, el otro 5 o 10% de evangélicos, ¿qué estamos haciendo para que esos 80% vuelvan al camino verdadero? Voy a preguntar de nuevo, ¿qué está haciendo usted por su vecino? ¿Qué está haciendo usted por su familiar? ¿Qué está haciendo usted por su compañero de trabajo?
le está predicando solo escritura, o ni siquiera abre los labios para proclamar y hablar de Cristo. Iglesia, tenemos una responsabilidad. Martín Lutero ya murió hace muchos años atrás, pero ese hombre hizo algo en la parte espiritual que cambió la historia. En este tiempo, tal vez no vamos a ser reformadores, pero la iglesia de Jesucristo necesita hombres y mujeres de Dios que digan, como dijo Saúl, heme aquí, Señor. Que digan, como dijo Isaías, después que fue quitado su pecado, Señor, envíame a mí a predicar tu palabra. Yo concluyo con esto. ¿Cuántos de los que están aquí se meten en el reto de decirle, Señor, heme aquí, yo quiero trastornar la historia de Colombia en este tiempo? ¿Cuántos de los que están aquí dicen, Señor, ya no quiero más vivir así? Hermano y hermana, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde venimos solo los domingos a adorar a Dios por un rato durante una hora, a dar el diezmo, la ofrenda, a participar de la cena del Señor, y donde venimos a reunirnos y compartimos juntos en armonía, como dice el Salmo. La iglesia es más que eso. La iglesia no es un club social donde usted viene a conocer al hermano, al amigo, y a compartir, y a reírse, y se va a su casa y sigue viviendo la vida como que si nada pasase. Para mí, no sé para usted, el verdadero servicio de un hijo de Dios comienza cuando salimos de estas cuatro paredes. Amén, así es. Porque aquí a él le veo la aureola, a la pastora, al pastor, y a todos ustedes se ven tan bonitos que parecemos verdaderamente santos. Pero el verdadero servicio de un hijo de Dios y el verdadero compromiso comienza cuando se va a la Santa María y comenzamos una semana nueva en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras universidades. Entonces, ¿qué sucede? Se predica la palabra y no solo soy oidor olvidadizo, sino que comienzo a ponerla por obra, y ahí es donde comienza la verdadera vida de un hijo de Dios. Concluye con esto. Salga de su zona de confort. Salga de su zona de confort. No vea a la iglesia como un club social. Vea a la iglesia como el medio que Dios usa para preparar a su pueblo para predicar la palabra de Dios. Yo le invito a ponerse sobre sus pies. Amén. El título de este tema, no lo digo, tiene que ver con una pregunta, que es: ¿cuántos quieren reformar en este tiempo? Algo largo. ¿Cuántos quieren reformar en este tiempo? Y un reformador es aquel o aquella que está inconforme con algo. Un reformador es aquel que dice: Señor, yo estoy inconforme con esta situación, yo tengo que hacer algo para que esto cambie. Tal vez la historia no nos va a reconocer como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan Hus, como John Wycliffe y estos hombres que Dios levantó en su tiempo. Pero sin duda, la sociedad tal vez no nos vea,
porque no lo hacemos para que nos vean. Pero Dios, sentado en su trono, nos está observando. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre la tierra, viendo a justos y injustos, a malos y a buenos. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo soy justo, no por mis obras, sino que he sido justificado, declarado justo por la sangre del Cordero que fue derramada sobre mí. Y si usted es un hijo de Dios, también fue declarado justo. Dios está viendo a los justos, porque escúcheme esto: Dios no le va a pedir a un injusto que no lo conoce que predique su palabra. Dios está esperando que su iglesia, los justos que fueron redimidos con su sangre preciosa, abran su boca para trastornar este tiempo. Amén, amén. La reforma comienza cuando yo estoy incómodo con una situación. La reforma comienza cuando digo ya no más y comenzamos a hacer lo que Dios nos llamó para hacer. La pregunta es: ¿cuántos en esta tarde levantan su mano y dicen: Señor, heme aquí, yo quiero ser un reformador? Yo voy a orar por ustedes, pero quiero que se acuerden de esta fecha: 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis para levantarse en contra de la Iglesia Católica y de lo que estaba enseñando. ¿Cuántos dicen hoy: yo quiero reformarse? Pero iglesia, antes de orar, pensemos bien lo que le decimos al Señor. Porque no se trata de emoción. No se trata de que usted levante la mano y diga: Señor. Se trata del verdadero entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se trata de decir con el conocimiento y con la sabiduría de decir: yo quiero ser uno que lo va a hacer, que va a trastornar este tiempo. Porque levantamos nuestras manos y decimos: yo lo voy a hacer, pero seguimos viviendo nuestra vida de nuestra manera. ¿Sabía que Dios nos ve todos los días? En los secretos, donde nadie lo ve, cuando no está con el amigo. A veces vivimos para el pastor y para la pastora. Pero ¿sabe que el pastor no es omnisciente? La pastora no es omnisciente. No nos pueden ver, porque me incluyo. Vivamos para Dios, porque Él nos ve. Vivamos para aquel que todo lo ve, porque Él nos está viendo. Ahora sí, cierre sus ojos. Y los que hoy van a comprometerse con Dios, levanten su mano, porque yo voy a orar por ustedes. Amado Señor, Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo sé, Señor, que no es por esfuerzo físico, que no es por lo que nosotros podamos hacer. Señor, tu palabra dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero, Señor, en la casa hacen falta edificadores, Señor, que hoy puedan decir y levantar sus manos y decir: Señor, úsame a mí. Padre, que el Espíritu que se internó en el corazón de Martín Lutero pueda ser el que esté en nosotros y comience a arder una llama a partir de hoy en nuestros corazones, Señor. Padre, que en nuestros corazones, Señor, comience a arder el fuego del Espíritu Santo y que no podamos callarnos, Señor, para predicar tu palabra.
Esteban, Señor, en una iglesia primitiva, dio, Señor, un discurso, una exégesis increíble. No tuvo miedo ni temor de morir, Señor, porque fue apedreado por los religiosos. Señor, pero ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos de esa porción de tu Espíritu para que el temor y el miedo de abrir nuestros labios para proclamar el Evangelio, Señor, sea necesario, Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos abierto nuestros labios para predicarle a nuestros vecinos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conformes con ser salvos, Dios, y nada más? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, no importa, yo solo quiero salvación, pero no queremos hacer nada, Señor, para predicar tu palabra? Señor, yo oro por tu pueblo, yo oro por tus hijos, porque tú nos conoces. A ti no te podemos engañar, Señor. A ti no podemos ocultarte nada, Dios. Amado Señor, yo te pido que te nos reveles en tu palabra, Señor, como te le revelaste a Martín Lutero en el capítulo 1 del libro de Romanos, verso 17. Señor, que más el justo por la fe vivirá, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí hoy, Señor, están viviendo por fe, Dios? Concluyo orando, Señor, por este pueblo, Padre. Como me decías esta semana, Señor, y me llevabas a la historia de Abraham, Señor. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, Dios. Y yo levanto mis manos, Señor, para orar por tu pueblo y por tus hijos, que hoy están creyendo en esperanza contra esperanza, Señor. La Biblia dice que la fe de Abraham no se debilitó, Señor. Y yo te pido, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que la fe de mis hermanos no se debilite, Señor, por las pruebas, las dificultades y las luchas que están viviendo, Señor. Que al contrario, que seamos como Abraham, que él, Señor, se fortaleció en su fe porque estaba confiado que el que había prometido era fiel para cumplir la promesa, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tu pueblo, sorpréndeles en esta semana. Como decíamos el viernes y el pastor oraba el martes, Señor, tráenos un de repente de Dios. Tú no necesitas nuestro esfuerzo físico. Tú necesitas solo que te creamos y que caminemos en fe, Señor. Señor, trae de repente de Dios sobre cada vida, sobre cada familia. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Que la gloria de Dios, como dice tu palabra, la gloria postrera que se derramará sobre esta casa y sobre cada casa de restauración Peniel será mayor que la primera. Tu gloria, Señor, se ha de derramar sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, y toda la gloria y la alabanza siempre serán para ti, Señor. Tu pueblo te alaba con las palmas y te damos gloria, honor y alabanza, porque solo tú eres fiel, solo tú eres digno de recibir la gloria, la adoración y la alabanza. Bendícenos, Señor, en esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.